Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Valentina Ramírez y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira al futuro. Antes de que iniciemos, les quiero recordar que nos apoyan grandes marcas e instituciones como Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM, Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Ahora sí, a lo que venimos, le doy la bienvenida a Gregorio Patiño, él es nuestro invitado de hoy, es co-founder y Head of Financial Business Development de Pragma, hace parte del comité consultor de la CFA, ha sido miembro de la junta directiva de Tecus y es consultor en temas de estrategia y tecnología para diferentes empresas del país y de la región. Grego, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Valentina, por hacerme partícipe de esta iniciativa de Antioquia TI. Muchas gracias a las empresas que están patrocinando esta importante iniciativa, valga la redundancia. Así es, para nosotros es un placer poder tener a los protagonistas de esta historia que se escribe todos los días, pero que hay personas que tienen un papel muy importante desde hace algunos años. Y precisamente hablando de hace algunos años, Grego, cuéntame dónde estudiaste y qué estudiaste. Bueno, Valentina, yo entré a estudiar Ingeniería de Sistemas en el año 91 en la Universidad de AFIT. Estuve haciendo la carrera de manera normal durante 6 años, pues los 5 años y medio que duraba la carrera. Estudié hasta el año 96, pero desafortunadamente me gradué en el 98, porque en el 96 me dio con unos compañeros de fundar una empresa llamada Pragma, que después creo que de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy, pero bueno, digamos que estuve estudiando en EAFIT, ¿ok? Es de lo que vamos a hablar hoy, pero cuéntame antes de entrar a Pragma, antes de que Pragma se diera, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hacías? Pues estaba estudiando, ¿cierto? Y yo digamos que la historia mía en la universidad ha sido pues fue muy versátil en su momento. Yo estuve participando de varios grupos de investigación. El primero es que estuve participando con el grupo de investigación en informática educativa, que estaba liderado en esa época por Claudia Sea, a quien le mando un abrazo. Después, trabajando con la tecnología pues, de hipermedios e hipercards, fue algo pues, demasiado novedoso para su momento, y con sistemas tutoriales inteligentes. Pero hubo un momento, en el momento de la práctica, yo salí de AFIT y estuve trabajando con MECO, dado que me llevó Helmut Treff a trabajar con él en el área de investigación y desarrollo de MECO, y luego me reenganchó en la universidad Antonio Restrepo, que Antonio Restrepo estaba liderando el laboratorio de telemática de AFID en ese entonces, y Antonio, popularmente y con cariño le decimos Toño, que yo creo que Toño estuvo hablando ya en un capítulo aquí de la serie de Antioquia TI. En ese momento estaba con otra serie de personas pues a nivel nacional haciendo todos los esfuerzos para traer Internet a Colombia. Entonces, Toño sabía de mi interés en el tema de interfaces y mi gusto pues por los temas de telemática, y me asignó en ese entonces la tarea de empezar a investigar las RFCs que tenían que ver con 2 temas o 2 protocolos. El protocolo de HTTP, empezar a entender eso, para qué servía y cómo se usaba, y entender un lenguaje que era muy desconocido para esos días, que era el lenguaje que se llamaba el HTML. Y me dijo, más o menos me puso el reto de mirar eso, para qué servía, cómo se comía, qué podía hacer, qué podíamos hacer con eso. Y básicamente tuve la fortuna, el honor, voy a decirlo de alguna manera, de ser el primer webmaster de AFIT. Y uno de los 3, no soy capaz de decir que fue el primero, de los 3 pues, que en Colombia, que en ese momento pues las páginas de internet, las únicas 3 sitios web de Colombia eran los de la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, y el de nosotros en la Universidad de AFIT, y obviamente el del proyecto Internet SetCall, que era el que se encargaba de traer el tema de Internet a Colombia con la National Science Foundation. Entonces, pues sí, eso era lo que estaba haciendo yo justo antes de iniciar Pragma. Nada más, poquito. No, suena muy pretencioso, pero en esa época en realidad
era pues es que era básicamente, voy a utilizar una analogía pues bien coloquial y bien colombiana y bien paisa, y estábamos pues era con el machete haciendo camino porque pues era un mundo totalmente desconocido. De hecho pues gran parte de lo que se hacía en ese momento era evangelización. Pues nosotros desde el laboratorio de telemática interactuamos con las empresas de aquí de Antioquia a explicarles qué era esto de Internet y cómo se comía y cómo podía ser beneficioso en el ámbito empresarial y en las potencialidades que desde ese entonces veíamos que se podían alcanzar con esa tecnología, que era algo totalmente novedoso, disruptivo. Es que no, pues era algo supremamente pues, raro. Por eso es que tiene más valor todavía, porque ustedes fueron los pioneros que arrancaron con todo esto en Colombia. Ya veo por qué te juntaste ahí para Pragma. Exactamente, más o menos esa fue la razón por la que me invitaron a participar de la formación de Pragma, que más o menos eso arrancó como en esa época, más o menos en el año 95, sí, mediados del 95. Yo no soy pues el de la idea original, eso fue Pedro Gómez, que es el que básicamente trabajaba en Suramericana de Seguros en esa época, bajo la tutela del doctor Fabio Ceballos, que era el vicepresidente de Operaciones y Tecnología, si mal no recuerdo que ese era el cargo de él. Y Pedro lo que hizo fue hacer un razonamiento pues de cómo iba a ser para progresar dentro de Sura y si habían más caminos de desarrollo profesional aparte de los que iba a tener en la empresa. Y la conversación, pues, si mal no lo recuerdo, es pues, de que, pues más o menos, pues, hombre, doctor Fabio Ceballos, ¿yo qué voy a hacer aquí para crecer y para desarrollarme en esta empresa? Pues todavía no había el mundo de fusiones y de adquisiciones, y no es, siendo Sura demasiado grande en ese entonces, pues no era la Sura que es hoy. Él decía, pues viendo el organigrama y la posición de Pedro mismo dentro del organigrama, me dijo, no, yo aquí pues me voy a demorar mucho para progresar, yo tengo que buscar algo para hacer. Y el doctor Fabio Ceballos más o menos lo carió y le dijo, no, Pedro, pues lo que tiene que hacer es salirse y montar empresas, hermano, para progresar con todo lo que usted quiere hacer en la vida. Y entonces Pedro decidió buscar con quién aliarse para buscar una iniciativa de negocio. Llamó primero pues a, digamos que Pablo Mejía. Con Pablo Mejía vieron que posiblemente una muy buena fuente de negocio y de exploración pues de cosas nuevas pues en tecnología en ese entonces era hablar con Internet, y ahí se acordaron que yo estaba teniendo ese rol de webmaster en AFID y me invitaron a participar en lo que es la Pragma. Ya después yo junté también a dos personas que hicieron parte del equipo fundacional, que son Alfonso López y Rodrigo López. Pues nos convocamos y ya pues en ese momento el papá de Pedro, don Uriel, nos colaboró como con el capital semilla que necesitamos para arrancar, y ya don Uriel nos dijo, no, ya son muchos, ya pues es que ya somos 6, pues son 5 y conmigo 6, ya no par pues, no más, esto pues es demasiada gente pues para arrancar. ¿Pero ustedes eran amigos? ¿Ustedes eran amigos o se conocían? Sí, éramos compañeros de la universidad y nos conocíamos todos, pues en realidad Pedro, Pablo y yo somos de la misma generación, entramos el mismo semestre a la universidad. De hecho, Pedro y yo entramos al mismo salón en el primer semestre. Pues habían 3 grupos de ingeniería de sistemas en el 91 y Pedro y yo arrancamos en exactamente el mismo grupo. Pablo sí estaba en otro grupo, lo recuerdo muy bien, pero nos empezamos a juntar con Pablo como desde el segundo y tercer semestre. Y ya, ¿no? Pues es que Sistemas en esa época era un colador del berraco, entonces pues arrancamos 3 grupos, terminamos completos, pues los que terminaron completos fueron más o menos como 4 nomás, pero pues de 3 grupos eso la final terminó uno solo, porque la carrera pues siempre ha sido muy demandante, hoy en esa época tenía un énfasis en matemáticas brutal, entonces eso pues descabezaba a mucha gente. Entonces sí, pues eso, los de sistemas eran más o menos un gueto dentro de AFID. Pues éramos los bichitos más o menos raros, pues de los geeks, pues siempre los geeks, pero en esa época mucho más, pues ya hay una diversificación de carreras mucho más grande, no solo en AFID, sino en todas partes, y ya sistemas, yo veo pues que la carrera ha perdido mucho protagonismo frente a otro tipo de disciplinas o de carreras pues universitarias.
pero en ese entonces era como lo último en Guarachas, pues entonces sí. Grego, y entonces cuando se juntaron y ya dijeron, bueno, vamos a montar empresa, ¿cuál era el propósito que tenían en ese momento? ¿A qué le apostaban en ese entonces? No, digamos que de alguna manera ahí sí pues fui influenciador en decirle pues en ese momento a todos en que no, vamos a montar, pues había muchas opciones de hacer cosas, ¿cierto? Pero básicamente decidimos empezar a trabajar en el tema de lo que llamábamos en ese entonces Internet y tecnologías relacionadas. Entonces dijimos que en ese momento hicimos un trabajo de misión, visión, como los elementos estratégicos fundacionales con, benditos y amigos, me sé el apodo, pero no me recuerdo, me recuerdo el nombre, pero no el apellido, el Pecoso. Nelson, el Pecoso está en Sura, y él hacía parte de sistemas también, pero hacía parte de la vicepresidencia de planeación, entonces pues los elementos iniciales de planeación los sacamos con el Pecoso, y era básicamente nosotros, si mal lo recuerdo, la misión era dar la pauta y ofrecer servicios pues dar la pauta en Latinoamérica y siempre que en Latinoamérica, desde el principio, pues nosotros 5 pelagatos, pues con una mano y otra, una mano adelante y otra atrás, pero pues no, nada, vamos a dar la pauta en tecnologías de información, en Internet y tecnologías relacionadas, ¿cierto? Y eso era pues más o menos como lo que decidimos que íbamos a hacer. Y también una cosa, algo que ha trascendido en el tiempo, creo yo, y muchas de las empresas ya lo practican hoy, pero esto va a sonar muy simpático. Nosotros, y me van a perdonar el francés, pero nosotros no vamos a cometer las mismas embarradas que los empleadores nuestros han hecho con nosotros. Vamos a hacer que en Pragma, como decimos hoy, se trabaje bacano, pues, o sea, que sea un ambiente donde se valore la persona, donde se valore el empleado. Y sí, vamos a tratar que eso esté, porque pues muy agradecidos con las empresas con las que habíamos trabajado todos antes, pero más o menos eso puede ser una filosofía de garrote puro y duro siempre, pues ese era el mundo de los 90, pues listo, ok, entonces a lo nuevo eso, pues de que flexibilidad laboral, ahora pues post pandemia que todo el mundo trabaja remoto, eso antes no existía, no podía, no, nada, eso era pues uno con tarjeta pues de 8 a 12, de 2 a 6, etcétera, etcétera, y con unas culturas organizacionales más estrictas, entonces nos dijimos, no, nosotros tenemos que mirar cómo hacer para que las personas que trabajen con nosotros puedan trabajar en un entorno más chévere, sin saber pues eso cómo podía después desarrollarse en el futuro, pero era la idea original de la vaina, pues. Es que me parece súper chévere que lo menciones porque hoy, más de 25 años después de esto que nos estás contando, es una de las cosas que caracterizan a Pragma y por las cuales también se conoce Pragma, es que la gente, o sea, hay una cultura muy fuerte, hay buena compañía, a la gente le gusta estar en Pragma, entonces súper chévere que desde un inicio tuvieron esa intención. Sí, así es, y eso pues es algo que afortunadamente lo hemos podido lograr, y también es muy, muy interesante que las dinámicas en el sector de TI en particular, pues no solamente nosotros, pero como el sector en general, todas se han ido moviendo hacia ese mundo, pues, que eso me parece bacano, pues, que eso pues hace 25 años, pues en el 96 eso era imposible, pues, de hacer, ¿cierto? No me imagino cómo era entonces. ¿Y qué hacías en ese momento cuando arrancó Pragma? ¿Cuál era tu rol o qué resolvías? Esto es muy loco porque éramos 5. Entonces, como éramos 5, teníamos que definir cómo hacer para conquistar las organizaciones pues, del país a las cuales les íbamos a pretender vender este tipo de servicios. Entonces decidimos que para dar una impresión de madurez, cada uno de los 5 iba a ser director de alguna cosa. Entonces las tarjetas las mandamos a imprimir con el título de directores. Entonces éramos directores, pero nos dirigíamos, eran nosotros mismos. Y yo arranqué siendo director de investigación y desarrollo. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad mía por venir de AFID, de laboratorio de telemática, por ser, pues, haber tenido como ese bagaje en los temas de Internet, pues, como ayudar a modelar y para dónde tenía que desarrollar la oferta, pues, como de productos y servicios de Pragma, y de alguna manera como empezar a decir para dónde es que nos teníamos que mover. Eso fue pues muy al principio, ya después empezamos a crecer y a fortalecer el equipo de trabajo, y empezamos pues como a repartirnos como las cargas de otra manera.
pero durante mucho tiempo fuimos muy toderos. Pues, a pesar de yo tener el cargo de director de investigación y desarrollo, pues igual me tocaba echar código en C bajo el paradigma de CGI para poder hacer las primeras implementaciones de los primeros proyectos, de los primeros clientes con los que trabajamos, que fueron pues una historia, una cosa muy bacana. Pero pues éramos más o menos, pues había que hacer de todo. Pues, en estos días diría uno que teníamos espíritu de startup. El término startup en esa época no existía, entonces pues, o además que sí existía, pero pues en California, pues aquí en Medellín no, nada de empresa. Pues montamos un negocio, que era con lo que y ese negocio es de qué, no, es de internet, ¿qué de qué? ¿Qué es eso? No, mi mamá no sabía ni qué, cómo decirle no, está ya hace unas cosas ahí, dejó de trabajar y está montando una empresa y pues me toca mantenerlo. Ahí el riesgo más grande. Ella no se imaginaba lo que pasaría años después, ¿ok? Sí, más o menos. No, ya tenía fe, porque eran unos muchachos muy inteligentes todos. ¿Te acuerdas de pronto cuál fue el primer cliente de Pragma? No, el primer cliente fue Sura, porque imagínate que cuando ya decidimos de qué íbamos, pues, a qué nos íbamos a dedicar, fuimos ya todos donde pues, le pedimos cita al doctor Fabio Ceballos y le dijimos al doctor Fabio Ceballos, bueno, ¿ustedes de qué van a montar la empresa? Pues al fin, Pedro, vea, usted y sus amigos de qué van a montar la empresa. No, doctor Fabio, la vamos a montar de internet. Entonces Fabio Ceballos, pues más o menos agachó la gafa un poquito así. Y dijo, ¿qué tan bueno? Vea, hagamos una cosa, si ustedes son tan berracos y montan la empresa de eso, que dicen que van a hacer, revisamos cómo Suramericana es capaz de darles el primer proyecto. Entonces para nosotros nos abrieron los ojos y bueno, pues lo que hay que hacer para montar esta empresa, y salimos, buscamos la asesoría pues de un abogado pues que es de un papá que era como el vicepresidente ejecutivo o algo así pues de Cervonión, que era el papá de un amigo mío, nos hizo pues como las escrituras y los documentos de constitución inicial, y el 19 de febrero del 96 estábamos en la notaría 19 creando a Pragma, y el 20 de febrero la cita otra vez con Fabio Ceballos. Don Fabio, aquí está el acta de constitución, aquí está la Cámara de Comercio, ¿qué hay para hacer? Como dirían los hijos míos, ¿qué hay para dañar? Entonces ya Fabio, el primer proyecto de Pragma fue un proyecto con Suramericana de Seguros, que era el sistema de circulares electrónicas. Eso es muy, pues voy a narrar que había así pues un resumen chiquito de qué hacía, pero eso es muy loco pues a los ojos de hoy. En esa época, mejor dicho, para la audiencia en general y para ti, vale, cuando tú ves en tu correo electrónico de Gmail que hay unas carpetas carpeta de entrada, carpeta de salida, elementos enviados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa analogía es una analogía de cómo funcionaba el mundo físico. O sea, antes, pues así como dicen en Star Wars, a long, long time ago, en una galaxia far, far, far away, los escritorios tenían carpetas de madera, carpeta de entrada, una carpeta de salida, y en las organizaciones habían patinadores. Dícese patinadores porque para que les rindieran andaban en patines. Listo. Y los patinadores recogían en ponían en las carpetas de entrada las comunicaciones que le llegaban a la persona y cogían de las carpetas de salida lo que la persona iba a enviar al resto de la organización. Sea una circular, una carta, un memorando, un documento de una propuesta, lo que fuera. Entonces, imagínate en esa época el boleo de papel tan berraco, todo el mundo, yo necesitaba mandarte una carta a ti, entonces yo cogía, hacía la carta, y iba, la imprimía o la hacía máquina de escribir, listo. Eso pues, muchachos, busquen en Wikipedia que es una máquina de escribir y se familiaricen con el concepto, y la ponía uno en la bandeja de salida, venía el patinador, recogía y la llevaba pues a su destino, y así nos vamos yendo, listo. Entonces, ¿qué pasa? Fue una muy buena idea el doctor Fabio Ceballos decir, yo necesito, dentro de las iniciativas de cero papel, paréntesis, todavía estamos haciendo iniciativas de cero papel en las organizaciones, la iniciativa de cero papel de Suramericana es entonces vamos a coger y vamos a eliminar las circulares. Porque una circular pues es un comunicado de la organización para todo el mundo, ¿sí o no? Entonces hay dos tipos de circulares, normativas e informativas, y eso lo vamos a poner en una interfaz web. Ni siquiera la palabra intranet no existía. Entonces hicimos un sistema de información que básicamente le permitía a las personas que emitían circulares, que eran unas áreas específicas de Suramericana, escribir las circulares, publicarlas
y las personas entraban a consultar las circulares informativas o normativas, dependiendo pues de cuál era el caso, y se llevaban los consecutivos y se guardaban. Voy a decir que es una base de datos, pero no era técnicamente no era una base de datos, pero pues digamos que para efectos de las explicaciones funciona. Y ya hicimos ese sistema y nos quedó muy bien, a decir verdad. Con la interfaz gráfica, con una usabilidad, diríamos que con una usabilidad pues muy decente para lo que se necesitaba. Y eso fue un éxito, porque nos fue supremamente bien. Ese sistema, de hecho, tengo entendido, si mal no recuerdo, duró 6 o 7 años vivo en Suramericana. Tal cual, sin tocarlo, pues, un éxito. Tremendo. Y eso en su momento fue algo como de innovación también para aquí, para No, Colombia. eso fue supremamente innovador. Tan es así que, bueno, voy a contar la historia como de los 3 primeros clientes y de ahí para allá ya siguieron unas organizaciones muy importantes, pero los 3 primeros clientes fueron muy simpáticos. Es ese. El segundo fue con, esto es historia patria, más patria todavía, con una empresa que se llamaba Oxel Celular, que Oxel fue después absorbida por lo que es hoy Comcel. En esa época, bueno, no, el país estaba dividido en regiones y en las regiones habían 2 operadores. En Medellín y el occidente de Colombia, el Pacífico, era Oxel y el Caribe, si mal no me equivoco. Pues el Caribe después se convirtió en Movistar. Pero nosotros trabajamos con Oxel porque Alfonso venía de Oxel, entonces venía a trabajar en Oxel. Entonces nosotros fuimos a Oxel a ofrecer el cuento de que hacía Pragma y demás. Y en Oxel tuvimos la oportunidad de hacer algo súper teso y es... era la época cuando estaban llegando los teléfonos prepago a Colombia, porque antes los teléfonos solo existían en modo postpago, no existían los teléfonos en prepago. Y la activación de un teléfono de prepago se demoraba 2 días, imagínate. Entonces tú comprabas un coco del teléfono y era prepago, te daban una tarjeta, tú raspabas la tarjeta, tenía un PIN, tú metías el PIN en el teléfono y se te activaba para hacer llamadas 2 días después. ¿Por qué? Pues porque ajá, como dicen ustedes los muchachos de la costa. A nosotros nos llaman para intervenir desde web ese proceso de activación de líneas prepago. Entonces hicimos una interfaz web que era para atención de la gente de servicio al cliente, que eso por debajo se conectaba pues a una base de datos y unos servidores, y en últimas iba y se conectaba con el centro de red de Oxel y hacía la activación del PIN de la tarjeta en el teléfono. Y redujimos, me acuerdo pues de la cifra que eso fue pues súper revolucionario, de 2 días a 2 horas. Pues hoy es automático, listo, pues uno dice, no, pues cómo así, si eso no tiene esencia, pero en ese momento fue la locura, la locura. Y ese fue el segundo, y pues ese fue el tercero en realidad, y el segundo en la mitad fue con Interconexión Eléctrica S.A., lo que es hoy ISA. Ellos tenían un congreso internacional y necesitaban, pues es que no había nada, pues digamos un sitio web que ayudara a explicar pues cuáles eran las charlas, que permitieran formulario de inscripción y que explicara pues Medellín qué era y qué se podía hacer en Medellín. Entonces eso es un sitio web alrededor de ese tema. Nos fue muy bien con ese sitio, de ese evento, y después con el área de predicción corporativa de ISA nos invitó a que hiciéramos la primera versión de su sitio web de ISA. Entonces, bueno, entonces ya con esos 3 clientes ya uno iba y se acercaba a otras organizaciones y le decía, ¿usted está haciendo cosas de qué? No, de internet. Así, ¿y con quién ha trabajado? Pues como para pararle la caña. Y no, pues nosotros hemos trabajado con Sura, con Oxel, con ISA. Y decía, ay, Dios mío. No, entonces venga a ver, explíqueme qué están haciendo. Y ya, y arrancábamos así. Entonces, pues también tuvimos algo de fortuna. O la suerte de los preparados que dice un amigo mío. Digamos que igual, o sea, estos 3 primeros que nos contaste nos dejan como una muestra de todas las cosas que ha hecho Pragma, pues ya imagínense hoy en día y con todo el músculo que tiene Pragma como empresa lo que puede resolver. Pero, ¿crees que, o mejor dicho, qué le aportó Pragma a la historia de la transformación digital en Antioquia hasta hoy? Bueno, esto pues no, pues sería muy pretencioso decir que nosotros fuimos los que apoyamos o definimos, guiamos la transformación digital pues como en Antioquia y en Colombia y demás, pero creo que de alguna manera sí hemos tenido la fortuna y el honor de ser partícipes como de esa historia de transformación, en la medida en que pues,
muchos de las primeras páginas web de muchas de las organizaciones importantes de Colombia, pues tuvimos la fortuna de trabajar con ellos, con esas organizaciones, de evangelizarlos acerca de esta tecnología de Internet en ese momento, para qué podía servir y cómo se podía explotar, desarrollar y trabajar. Varios proyectos muy innovadores en muchas organizaciones del país. Historias como la de, no sé, pues otra vez, es que se me vienen a la mente muchas, de las primeras aplicaciones para la recepción de operación de planillas de seguridad social en su momento recién, que apenas está en furor pues la ley de seguridad social nueva con los agentes de seguridad social, de pensiones, salud y riesgos profesionales. Entonces los portales transaccionales para que la gente pudiera operar las planillas a través de esos de interfaces web. Nosotros estuvimos ahí, digamos que apalancados. En su momento tuvimos la oportunidad de trabajar muy fuerte con los primeros portales dedicados a diferentes modelos de comercio electrónico, ¿cierto? De hecho, pues con el inicio de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones de su momento, varios de las menciones de los mejores sitios pues web, pero no por sí, sino por su transaccionalidad. Tuvimos la fortuna de ser honrados por ganarnos esos premios. El caso de Metro Cuadrado, que es hoy en día pues también un sitio referente en todo el tema de comercialización de propiedad raíz aquí en el país, es cierto. Las comunidades antes de que existieran las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y demás, pues todas las que hay hoy, tuvimos la oportunidad de desarrollar con varias marcas el concepto de comunidades virtuales, ¿cierto? Y es cómo hacer para coger una audiencia específica de un público objetivo y desarrollar estrategias de generación de valor alrededor, utilizando tecnologías de Internet para que las personas realmente se pudieran no solo comunicar y hablar acerca de los productos, etcétera, sino pues poder interactuar entre ellas y desarrollar como conocimiento colectivo alrededor de esas marcas. En eso, digamos que el grupo Familia, que ya hace parte de Essity, fue fundamental en creer y en hacer la apuesta hacia ese modelo. Y en su momento, Nosotras Online, en su momento era la comunidad virtual más grande de Colombia, después de lo que pasaba con los medios, los periódicos en línea y los bancos. Entonces, era un éxito pues brutal el nivel de adhesión y de conformación de las niñas y de las teen alrededor del uso pues, de productos de higiene femenina sobre la marca, y eso fue pues demasiado potente, supremamente potente. Después incursionamos en los temas de automatización de procesos, nos fue exageradamente bien y pues de hecho tuvimos un reconocimiento a nivel global, la mejor implementación de automatización de procesos en un proyecto de banca. Eso fue pues, me parece demasiado revolucionario y después ahora pues haber tenido la oportunidad y el honor de trabajar con muchas organizaciones del país y de la región, pues con diferentes proyectos muy relevantes y de mucho impacto en la población, como el caso de MEC, como las diferentes sucursales virtuales de los bancos, como otros temas de comercio electrónico de otros retailers grandes. Entonces, pues sí, digamos, hemos puesto nuestro granito de arena. No soy capaz de decir que somos no soy tan pretencioso de decir que fuimos, pues, o sea, que si nosotros no se hubiera desarrollado el mundo, pero pues porque hay unas empresas muy buenas aquí en Antioquia, muchas de ellas participan aquí en este foro y son grandes amigos de nosotros, también tienen pues una importancia grandísima, pero pues hemos tenido la oportunidad de dar algunos pasitos y de mover en algunos momentos de la historia, influenciar la adopción de ciertas cosas, ¿cierto? Y de ser referentes en algo. Entonces esperamos continuar así, ¿cierto? Para desarrollar, pues para mejorarle la vida a la gente otra vez, transformando empresas. Una pregunta un poquito más de cara al futuro, porque digamos que ya nos mencionaste cómo impactaron o cómo en tiempo pasado y de pronto presente han cambiado o han innovado desde la tecnología, pero ¿qué crees que se viene ahora a futuro para la transformación digital de las empresas? Vale, yo creo que en este momento, y justo en este momento, entonces pongamos la fecha para referencia futura, 19 de mayo del 2023. Espero no equivocarme, pero creo que sí estamos frente a un nuevo tipo de disrupción.
y es cuál. Yo creo que la profundización y la democratización y el acceso a al boom que estamos llamando ahora inteligencia artificial, y es básicamente la utilización eh, de, uh, de modelos de gran escala de comprensión del lenguaje, que pues ahora se conocen con el nombre de ChatGPT, de BART, y las que Watson, X, etcétera, X Watson creo que, bueno, etcétera, y diferentes proveedores alrededor de ese tema, y cómo a partir de la evolución y de las capacidades de cómputo de hoy en día, este tipo de tecnologías están empezando a llegar no solamente a la problema de los ingenieros de sistemas y de las personas que trabajamos en este mundo, sino que se están llegándole a toda la población en general. Pues eso sí va a generar unos cambios y unas disrupciones bien importantes. No creo que pues que sea tan catastrófico como lo han anunciado algunos, que esto va a ser pues el acabose y la desaparición de muchas profesiones y demás, pero sí va a ser un efecto catalizador gigantesco, en el sentido en que mi visión es que vamos a superar la vara en el nivel de complejidad de los problemas que vamos a resolver. Es decir, nosotros, yo vuelvo y pongo pues dos ejemplos básicos, pues cuando teníamos máquinas de escribir, pues podemos escribir más rápido y de una manera más repetitiva que si escribíamos a mano, entonces nos rendía mucho más la escritura de los documentos. Luego con el computador, pues podíamos escribir en un procesador de palabras, lo mismo que hacíamos con la máquina de escribir, pero con capacidades adicionales, es que yo puedo borrar, editar, cambiar, formatear, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya hacemos documentos mejores con el computador. Y ahora con ChatGPT y sus aliados o sus competidores, pues yo ya puedo pedirle que me sugiera textos, por ejemplo, para la elaboración del documento, y yo tener la potestad de curar, validar, referenciar el documento con un nivel de productividad mucho más alto del que tenía en las fases anteriores, ¿cierto? Entonces eso nos va a brindar unas capacidades gigantescas de enfrentarnos a cosas más complejas de las que nos veníamos enfrentando hasta hoy. Ese es un tema muy bacano y que sin duda alguna nos daría para otra media hora de conversación. Así que lo voy a tener ahí en cuenta para un futuro programa de Antioquia TI que charlemos bien bacano sobre la inteligencia artificial. Pero en todo caso, me toca cerrar este programa, Grego, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues que estas anécdotas sirvan de inspiración para aquellas personas que apenas están iniciando en el desarrollo de sus propias iniciativas y negocios, o para aquellas personas que están inquietas alrededor del mundo de la tecnología. En el año 1988-89, cuando yo como estudiante de bachillerato me decían que yo qué iba a hacer y qué iba a estudiar, y me decían, hombre, es que sistemas es la carrera del futuro. Si me preguntan a mí qué opino de sistemas, yo sigo diciendo que es la carrera del futuro. Listo, entonces pues hago un llamado al que vea esto, que siga invitando a más personas a que se unan a la causa, porque necesitamos más gente para resolver todos los retos que tenemos hoy. Excelente. Quiero también darle las gracias a todas las personas que se conectan con nosotros y pedirles que se queden muy pendientes a nuestras redes sociales para que no se pierdan el próximo episodio de Antioquia TI y que sigamos conociendo juntos la historia de la informática en Antioquia. Nos vemos en una próxima. Bueno, hasta luego. Chao.